Muy queridos hermanos y hermanas, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su misericordia nos hizo renacer a una esperanza viva, habiendo sido santificados por el poder y la acción del Espíritu Santo. Que la paz, la esperanza, la salvación, el gozo y la justicia de Dios nos sean siempre multiplicadas, hoy y siempre. Amén. Venid a mí todos vosotras, los agotados de tanto trabajar. Venid a mí todos vosotros. Necesito escucharos. Quiero saber qué habéis del paraíso que os entregue, para alegría, disfrute y regocijo de vuestra breve existencia. Necesito entender por qué os empeñáis en destruirlo para llamarlo de nuevo, una y otra vez, y pedirme arreglos de lo que destrozáis, que solucionen tanto desatino, tanta incierta tragedia. Desde aquí solo veo los restos dispersos de este absurdo naufragio, vuestros gritos y llantos, vuestras quejas. Dejad de hacer lo malo, dejad de destruir, abandonad vuestra persistencia en el error. Asumid de una vez el responsable esfuerzo de volver a reconstruir lo que generosamente os fue dado, y sed de una vez responsables de edificar vuestra propia vida sobre las bases de amor y justicia, con amor eterno. Dios. Amén. Hoy vamos, Señor, en un camino que se ve como la ruta del Calvario. Es 40, y nos sentimos ya crucificados. La vía dolorosa se hace lenta e interminable. No, hoy no es la multitud gritando «crucifícalo», es la multitud que está siendo sentenciada. Hoy son unos cuantos, los poderosos, Señor, que gritan, escupen, maldicen, golpean y coronan a este mundo con espinas de dolor y muerte. Guerras, terrorismo, secuestros, corrupción, enfermedades, abusos a niños y niñas, despidos de hombres y mujeres, hambre. Hoy vamos, Señor, por un camino que se ve como la ruta del Calvario. Es por esto y nos sentimos ya crucificados. Danos fuerzas, Señor. Gracias por acompañarnos en esta ruta para ti ya conocida. Afianza nuestra esperanza de resucitar para vida. Amén. Génesis capítulo 9, versículos del 8 al 15. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestro descendiente después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal de pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglo perpetuo. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda tierra. Y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, verso del 13 al verso 22.
¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si tenéis que sufrir por causa de la justicia, sois dichosos. Por tanto, no tengáis miedo de nadie, ni os inquietéis. Al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa, con humildad y respeto, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Mantened limpia vuestra conciencia, para que sean avergonzados aquellos que os tratan de malhechores y hablan mal de vosotros por vuestra buena conducta en Cristo. Mejor es que sufráis por hacer el bien, si así Dios lo quiere, que por hacer el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Es verdad que sufrió la muerte física, pero en el Espíritu fue vivificado, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo desobedecieron cuando se alargaba la paciencia de Dios, en los días que Noé construía el arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua. Esto es una imagen del bautismo que ahora nos salva, el cual no consiste en quitar las impurezas del cuerpo, sino en comprometerse ante Dios de tener una conciencia limpia. Y nos salva por la resurrección de Jesucristo, quien después de haber subido al cielo está a la derecha de Dios, y a Él están sujetos los ángeles, las autoridades y las potestades. Amén. Amén. Lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versos 9 a 15. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén. Amén. Queridas hermanas y queridos hermanos en el Señor Jesucristo, el Evangelio en este primer domingo de Cuaresma nos llama al arrepentimiento. Palabras de Jesús: arrepentíos, convertíos y creed en el Evangelio. Qué palabras más hermosas dirigidas a sus oyentes, dirigidas a nosotros hoy. En esa primera lectura que hemos tenido en el libro del Génesis, en el pacto de Dios que hace con Noé una nueva alianza, vemos que es un pacto de convivencia de la nueva humanidad que surge del cataclismo en la relación con Dios. Un pacto de convivencia en la relación de los seres humanos entre sí. Un pacto que está basado en la misericordia de Dios frente al pecado y al castigo superados estos. Un pacto que señala y pone de manifiesto la permanente fidelidad de Dios frente al pecado persistente de la humanidad. Luego, en la segunda lectura que hemos tenido en la epístola del apóstol Pedro, nos presenta la acción redentora de Jesucristo, en una teología que lo define la Iglesia muy primitiva, diciendo que Cristo murió por nuestros pecados. Jesús de Nazaret, Jesucristo, murió a causa de nuestros pecados. Esto es presentado en Corintios, en Romanos, en Hebreos, en Efesios, en esas distintas epístolas.
no es tanto visto esta expresión de que murió por nuestros pecados y que podríamos, y a mí me gusta decir que murió a causa de nuestros pecados, no es presentado tanto en la lógica de la necesidad divina para calmar la ira de Dios, como se interpretaba muchísimo en la Edad Media e incluso en muchos círculos cristianos hoy, sino en la entrega de Jesús por la humanidad, sin condiciones, por la fidelidad al reino de Dios, por la fidelidad a la misión que el Padre le ha encargado. Y en ese sentido podemos decir que no es que muere por nuestros pecados, sino que muere a causa de nuestros pecados, por el pecado que alejaba siempre la misericordia, la comunión y la salvación de Dios. Cuando muere a causa de nuestros pecados, esa misericordia, esa comunión, esa salvación, esa reconciliación, esa amistad con Dios son restauradas. En un mundo sin fundamentos éticos, en un mundo adverso y sin fe, las cristianas y los cristianos debemos siempre de responder con valentía e incluso a dar la vida por la causa de la justicia y de la esperanza cristiana que está en nosotros. Habla ahí el apóstol Pedro también del bautismo, de la confirmación en la fe, incluso los cultos y las celebraciones que tengamos de todo tipo. Todo ello ha de llevarnos siempre a un compromiso fuerte con la persona de Jesús, Señor y Salvador nuestro. Para llevar una vida, al menos que lo busquemos, para llevar una vida como la de Jesús. A pesar de todas las dificultades, mantener siempre una fe inquebrantable en Él, en Jesucristo. Porque ni tan siquiera la conducta más intachable será suficiente para evitar la persecución. En todo caso, que el sufrimiento sea a causa de la justicia con la que viven los discípulos de Jesús. Y ante ello, el arrepentimiento y la conversión siempre tendrán unas implicaciones prácticas. Jesús nos ha llamado, como hemos dicho, al arrepentimiento y a la conversión, a acogerle plenamente a Él y el reino de Dios. Y hermanos y hermanas míos, en este tiempo del primer domingo de Cuaresma, debemos de tener un tiempo de preparación, un tiempo de búsqueda del Evangelio del Señor, de caminar con Él hacia Jerusalén, hacia el Calvario. Porque vivir la Cuaresma es vivir en un espíritu cristiano que nos inspira a unir, a unar y no a confrontar, que nos lleva a crear y construir puentes de convivencia y no abismos de separación, que nos lleva a pacificar y no a generar toda suerte de violencias, que nos lleva a transmitir confianza donde abundan las dudas y los resquemores, a iluminar la esperanza de tantos desesperados y a iluminar los horizontes de aquellos que viven en sombras, a iluminar aquellos rostros y corazones que están apagados y tristes, a llenar de calor y de vida la esperanza, superando el frío, la soledad y el desamor de tantos seres humanos. Que Dios nos bendiga, que su gracia esté con nosotros y creamos y vivamos el Evangelio. Amén. Amén. Venciendo el tiempo del desierto, comienza el caldoso, tiempo preciso de Dios entre nosotros, comienzo de la ruta de la cruz, camino de redención. Vence la tentación del hambre, fatiga, fama y poder. Dios distinto, triunfa ante las tentadoras, no por ser Dios, vence como hombre. El tiempo precioso ha llegado,
no hay paso atrás. La salvación es real. Kairos de salvación. Tiempo de refrigerio. Momento de gracia, perdón, esperanza. Nos invita a superar nuestro propio desierto, el deseo de fama y poder, para que vivamos nuestro tiempo de conversión. Entre nosotros está nuestra salvación, el reino de Dios. Bendito quien viene en nombre del Señor. Amén. Amén. Hermanos y hermanas, una palabra de envío y de bendición. Continuemos siempre esbozando, aunque sea de una manera parcial, el reino de Dios y su justicia, con nuestro culto, con nuestra proclamación del Evangelio, con nuestra vivencia cristiana. Hagamos en este mundo visible al que es invisible. Que este Dios que se ha hecho carne en la persona de Jesús de Nazaret guíe nuestro camino para que sea un camino sin miedo, sin temores y sea un camino de fidelidad a Él. Que su gracia, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con nosotros hoy y por siempre. Amén.